Los enfrentamientos más violentos que aterrorizan a Sonora, estado al norte de México, están a cargo de dos facciones pertenecientes al cártel de Sinaloa, la comandada por los Chapitos y la de los rusos liderada por alias El Yiyu, uno de los lugartenientes del Mayo Zambada. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Lidera una de las guerras más violentas en México por el control del territorio contra los hijos de otro de los veteranos de la organización, el Chapo Guzmán, los Chapitos. Esto opina Eduardo Guerrero, director del Antlia Intelligence. En este momento quiero darle la bienvenida a nuestro programa Impacto Mundo a Eduardo Guerrero. Él es director del Antlia Consultores, una agencia de seguridad que se encuentra en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación a charlar. Bueno, Eduardo, para contextualizar a nuestro público, hoy vamos a hablar de un conflicto que está sucediendo entre organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia, que serían los rusos y los chapitos. Y quiero iniciar preguntándole, esta organización de los rusos se conoce que es liderada por alias El Yiyu, y preguntarle ¿quién es este hombre, quién es esta figura y por qué resuena tanto su nombre en medio de este conflicto? Mira, me gustaría contextualizar un poco de qué se trata esta guerrita, que es una guerra como muchas otras que hay en otras partes del país. Hay dos grandes coaliciones criminales en México. Una es el Cártel Jalisco, Nueva Generación, y la otra es el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa está liderada a nivel cupular por varias familias, una de las cuales es la familia Guzmán y otra es la familia Zambada. Estas dos familias son las más influyentes en la cúpula del Cártel de Sinaloa. Hace ya que son 3 años, hubo un intento frustrado para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del famoso Chapo Guzmán. Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Este arresto frustrado del gobierno federal derivó en ciertas disputas al interior de Sinaloa, en donde los hermanos Guzmán, hijos del Chapo, consideraron que el otro gran líder del cártel, que es Ismael El Mayo Zambada, no había brindado el apoyo debido a Ovidio y los hermanos en el operativo del ejército para capturarlos. Y a partir de ese momento se generó una especie de escisión en el cártel, en la familia Guzmán, entre la familia Guzmán y la familia Zambada, que ha generado mucha inestabilidad a nivel directivo, digamos, en ese cártel. Entonces, esta disputa que tenemos ahorita en los territorios del municipio de Mexicali, en Baja California, y de San Luis Río Colorado, del estado de Sonora, tiene que ver con una vieja pugna que hay ya de hace 1 o 2 años, en donde los rusos y la gente de los Chapitos se enfrentaron en Culiacán. Esto ocasionó que el ruso, que es un líder criminal de segundo nivel, tuviera que ser enviado a Mexicali, a operar en Mexicali, porque traía esta pugna con otro grupo de los Chapitos que se llaman los Ninis. Esa pugna generó que se fuera el ruso, como le llaman, a Mexicali, y ahí se han dado ya en los últimos meses unas disputas muy sangrientas que elevaron la tasa de homicidios en San Luis Río Colorado a más del doble. En el caso de Mexicali el aumento no ha sido tan notorio, pero están, pugnando por hegemonía, ¿no? Este es un fenómeno que se da de manera no muy frecuente. Se dio en su momento también en Colombia,
ahora se está dando en México de atomización de las organizaciones criminales, y esta es una pugna cupular, repito, entre la familia de la familia Zambada y la familia Guzmán, ¿no? El líder de los rusos tuvo que ser, ahora sí que expulsado de Culiacán por no, digamos, para evitar más pugna con la familia Guzmán. Con toda esta contextualización que usted nos estaba dando, me permite hacerle la pregunta de, entonces en este caso, si los rusos no tienen a su líder presente como donde está operando la mayor parte de las células o pues hombres armados de la organización, puede seguir funcionando, ¿sí? Entonces, pues mi pregunta es esa, si está exiliado, si está lejos, puede seguir cometiendo estos atroces crímenes y continuar con la pugna que estábamos hablando, liderándola desde otro estado, desde otra parte de México. Los rusos, digamos, ahora tienen presencia justamente en Mexicali y en San Luis Río Colorado, que son dos municipios importantes. En el caso de Mexicali, es un municipio donde aterrizan frecuentemente aeronaves cargadas de droga, entonces es estratégico para el tema de distribución de droga y de cruce de droga a Estados Unidos, porque es un punto además que tiene frontera con Estados Unidos, de manera que es una plaza muy relevante, y al ruso, por eso se le llama a este grupo los rusos, tiene el alias de él, es el ruso. Tú conoces bien el nombre, yo no lo recuerdo bien. Digamos, ya se asentó en Mexicali y en San Luis Río Colorado, ya tiene grupos aliados y está enfrentándose frecuentemente no solamente con los ninis, sino con otro grupo que se llaman los Salazar, que también está aliado a la familia Guzmán. No sabemos cuál pudiera ser el desenlace de esta confrontación, pero sí es un tema, digamos, relevante, porque esta podría ser la semilla de la fragmentación del cártel de Sinaloa. O sea, si esto se exacerba, si esta confrontación entre los chapitos, por un lado, la familia Guzmán, y por otro lado, la familia Zambada, con Ismael El Mayo a la cabeza, sigue, digamos, expandiéndose y exacerbándose en los próximos meses, podríamos tener un fenómeno, digamos, mayúsculo de fragmentación en una de las dos grandes organizaciones criminales mexicanas, y esto podría generar una ola de violencia en muchos estados del país, porque la presencia de este cártel es prácticamente nacional. Únicamente no está presente en dos estados del país, que son San Luis Potosí y Tlaxcala. En todo el resto del país, en las otras 30 entidades federativas, está presente el cártel, y una fragmentación de estas, pues obviamente traería una serie de confrontaciones que elevarían los niveles de homicidio de nuevo en México, y traería un tercer ciclo de violencia. Ya hemos tenido dos grandes ciclos, uno que va de 2008 a 2011 y otro que va de 2014 a 2020 más o menos. Ahorita va a la baja la violencia. El año pasado y antepasado hubo una moderada baja. Está previsto que este año también siga bajando la violencia en México a niveles moderados, pero una escisión importante en el cártel de Sinaloa o en el cártel Jalisco Nueva Generación, sin duda, otra vez traería la violencia a la alza, ¿no? Eduardo, ahí me surge una pregunta quizás un poco contextual, y es, en este caso, ¿por qué este conflicto entre los rusos y los chapitos ha sido tan violento y ha sido como tan notorio para muchos medios, muchos portales y a nivel internacional? Teniendo en cuenta lo que nos está mencionando, que pues obviamente son dos brazos armados de ambos lados del cártel de Sinaloa, pero en este caso sí, porque esta guerra, este conflicto entre los rusos y los chapitos ha sido tan violenta y tan mediática. Mira, es muy mediática porque se trata de una confrontación cupular a nivel dirección del cártel de Sinaloa, que es un cártel muy importante en México,
Yo diría que el segundo en importancia después de Cártel Jalisco, y además ha sido muy violento porque obviamente tienen un equipamiento de primera, de carácter militar, ambos grupos, y además porque las policías locales pues no han intervenido para contener el problema, ni tampoco tenemos noticia de que se hayan trasladado miembros del Ejército, de la Guardia Nacional para apagar ese fuego, ¿no? Me parece que lo han subestimado, se ha dejado crecer y si no interviene ninguna autoridad seguirá sin duda creciendo en los próximos meses. Entonces sí es muy importante que se le ponga atención a este conflicto porque, repito, podría derivar esto en la escisión del mismo cártel, que es una organización enorme y tendría muy graves consecuencias para los niveles de violencia en el país. Y eso es también donde me surge la pregunta de qué han hecho las autoridades al respecto en este conflicto, qué ha pasado con tratar de evitar que este conflicto, esta guerra siga aumentando y cobrando las vidas que usted ya nos estaba mencionando. Mira, la verdad es que las autoridades mexicanas están completamente rebasadas porque a lo largo del territorio mexicano se libran varias batallas. Solo para darte una idea, el cártel de Sinaloa libra contra enemigos externos, incluido el cártel Jalisco, que es el más importante, alrededor de 11 batallas, 11 guerras regionales. Cártel Jalisco libra 47. O sea, Cártel Jalisco sí es un cártel que está generando mucha violencia en México, mucho más que la del cártel de Sinaloa, porque trae una estrategia de expansión agresiva ya desde hace varios años y busca meterse, por ejemplo, a operar en los centros turísticos más importantes del país. Y eso ha generado muchísimas disputas con grupos locales y con el propio cártel de Sinaloa. Entonces, en este escenario nacional tan conflictivo, tan complejo y con grandes limitaciones que tenemos en México de incapacidad de policías locales que no han sido preparados, no ganan bien, desertan continuamente por los riesgos que implica enfrentarse con los grupos criminales. En un contexto así, pues estas guerras, estas disputas se pueden prolongar por meses, incluso años, ¿no? Por ejemplo, esta guerra que estamos mencionando ahorita entre los rusos y los Guzmán, o los Zambada y los Guzmán, es solamente una de las guerras que se libran ahorita en Baja California y en Sonora. El cártel de Sinaloa en el propio estado de Sonora, en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, que está más abajo, libra otra guerra contra Cártel Jalisco, a pocos kilómetros de distancia. Es decir, tenemos en muchas de las principales ciudades del país o puntos estratégicos para el trasiego de drogas, confrontaciones en donde las autoridades van como apagando fuegos, pero que son fácilmente desbordadas por los problemas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tuvimos un problema en el metro de la Ciudad de México, en el tren subterráneo, y se desplazaron 6,000 elementos de la Guardia Nacional para atender el problema del metro, cuando quizás lo mejor hubiera sido destinar a varios miles de esos elementos a sofocar problemas como este que estamos mencionando, esta disputa entre los chapitos y los rusos, ¿no? Entonces también depende mucho la distribución de los agentes de seguridad, de los guardias nacionales, de los soldados, por criterios políticos, ¿no? La Ciudad de México ahorita es el centro político del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México posiblemente sea la próxima candidata presidencial de Morena. Entonces, todo lo que ahorita sucede en la Ciudad de México que pueda afectar la gestión de la jefa de gobierno recibe una importancia pues enorme, y estos conflictos en lugares un tanto remotos allá en Sonora o en Baja California que podrían desencadenar lógicas de violencia mayúsculas con consecuencias nacionales,
pues no son atendidas, no tenemos, digamos, también la inteligencia y la previsión para saber que esto podría escalar y generar un problema regional o nacional importante. Los dejamos crecer y luego no hay manera de apagar estos fuegos. Se convierten en verdaderas epidemias de violencia que pueden durar meses o años, ¿no? Entonces sí, estamos en una situación muy compleja en México con una gran debilidad institucional. El presidente creó la Guardia Nacional cuando inició este gobierno, desapareció la Policía Federal, pero la Guardia no ha cuajado todavía, no se ha consolidado como un cuerpo con la suficiente fuerza, contundencia para reducir la violencia, ¿no? Es un cuerpo que se formó por otro tipo por facciones, digamos, de la Policía Naval, la Policía Militar, la Gendarmería, la Policía Federal, una especie como de Frankenstein, con varias piezas disímbolas que no han podido armonizarse, no han podido embonar, no se ha trabajado en una ingeniería administrativa y jurídica que haga que este cuerpo pueda trabajar de manera cohesionada y eficaz contra los problemas que tenemos, desafortunadamente. ¿Alguna última cosa que debamos agregar sobre todo lo que hemos dialogado en este espacio? Pues sí, yo creo que la elección, digamos, la moraleja de este tema que me llamó la atención, que periodistas colombianos estuvieran interesados, tú, Marifer, una disputa aparentemente pequeña e irrelevante como es esta, en realidad ya cuando uno indaga y profundiza sobre el tema se da cuenta de que podría ser el origen de un gran problema de violencia en México, porque justamente son disputas internas en la cúpula de la segunda organización más grande del país, y quizás en algunos puntos sería más importante que Jalisco, porque es una organización que, a diferencia de Cártel Jalisco, tiene un gran arraigo social en México. Jalisco es una organización relativamente nueva, llevará unos 10 años operando en México, pero Cártel de Sinaloa es una organización que lleva 3 o 4 décadas y que además ha, digamos, derramado muchos recursos en muchas localidades de la costa occidental de México y que goza del apoyo y de la simpatía de mucha gente. Entonces, eso también haría de la escisión y de la confrontación interna de este cártel algo muy grave, porque tiene una gran base social que quizás estaría involucrada en esta guerra y haría también de esta guerra algo mucho más violento y sangriento. Ojalá no llegue a suceder algo así. Bueno, pues Eduardo, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y antes de despedirnos, me gustaría que le enviara un saludo al público de Impacto Mundo y pues los invitara a seguir viendo nuestro contenido. Claro que sí, un gran saludo al público de Impacto Mundo y hasta pronto.